Hace más de 2000 años, en la antigua Grecia, vivió un legendario poeta ciego llamado Homero, junto con muchos otros autores, dramaturgos e historiadores célebres. Fueron ellos quienes recopilaron las historias que hoy conocemos como mitología griega. Estos relatos describían las grandes hazañas de héroes, a los todopoderosos dioses del Olimpo y a simples mortales que tuvieron la desgracia de interponerse en su camino. ¿Por qué Zeus se rebeló contra su propio padre? ¿Cómo Prometeo creó a los humanos y que provocó el sufrimiento de la humanidad por culpa del contenido de la caja de Pandora? ¿Por qué Zeus envió un terrible diluvio que casi aniquiló a la humanidad? ¿Qué destino aguardaba a las almas de los muertos en el reino de Hades y cómo lograban los héroes vencer a monstruos como la Hidra, el Cíclope o Medusa? Desde los trabajos de Heracles hasta la guerra de Troya, esta es la historia completa de la mitología griega. El nacimiento del mundo a partir del caos. Al principio solo existía el caos, un abismo de absoluta vacuidad. De él surgieron Gea, la tierra, y Eros, el amor. Después aparecieron la noche y el día, trayendo consigo la sucesión incesante de anochecer y alba, expulsando así a Erebo, la oscuridad. La última en unírseles fue Tártaro, la cima más profunda, donde más tarde se enviarían las almas condenadas. Sin embargo, estos no fueron los únicos seres primordiales. Gea engendró otra deidad, Urano, el cielo. Gea y Urano se unieron y se convirtieron en padres de 12 titanes, 6 hijos y 6 hijas. Entre ellos destacaba Océano, personificación de un gran río que rodeaba la tierra. Su hermano Hiperión simbolizaba el sol, que cada día recorría el cielo en un resplandeciente carro, y la hija de Hiperión, Selene, era la encarnación de la luna que iluminaba la oscuridad nocturna. Urano resultó ser un padre cruel y encerró a sus hijos en las profundidades de la tierra. Incapaces de soportar tanto sufrimiento, los titanes acudieron a Gea, quien forjó una hoz irrompible y se la entregó a su hijo más joven y poderoso, Cronos. Cuando Urano se acercó a Gea una vez más, Cronos saltó desde su escondite y lo castró con la hoz. De los restos de Urano que cayeron al mar nació Afrodita, diosa del amor y la belleza, origen de una nueva generación. Tras derrocar a Urano, Cronos ocupó el trono como gobernante del mundo. Con su hermana Rea tuvo 6 hijos, que más tarde serían llamados dioses. Pero Cronos, al igual que su padre, también fue despiadado, devoraba a sus recién nacidos al saber por un oráculo que uno de ellos lo destronaría en el futuro. Todos sus pequeños acabaron en el vientre de Cronos, salvo el más joven, Zeus. Rea se negó a perder a su último hijo y lo escondió en Creta, dándole a Cronos una piedra envuelta en pañales en lugar del bebé. Zeus creció, alimentado por Gea, y al alcanzar la madurez, regresó para vengarse de su padre. Lo derrotó y liberó a sus hermanos del estómago de Cronos. Unidos, desataron una guerra de 10 años contra los titanes, contando con la ayuda de los hecatonquiros, gigantes de 100 brazos, y los cíclopes. Estos forjaron para Zeus el rayo, para Poseidón el tridente y para Hades un yelmo de invisibilidad. Finalmente, los titanes fueron vencidos y encerrados en el Tártaro, donde sufrirían eternamente. A Atlas, que había liderado a los titanes en la batalla, lo condenaron a sostener el cielo sobre sus hombros. Algunos titanes, como Temis, diosa de la ley y el orden, y su hijo Prometeo, fueron perdonados porque ayudaron a Zeus. Tras la victoria, los 3 hermanos, Zeus, Poseidón y Hades, se repartieron el mundo. Zeus se quedó con el cielo,
Poseidón con el mar y Hades con el reino subterráneo a donde iban las almas de los muertos. Zeus y sus hermanos, desde la cima del Olimpo, se convirtieron en las deidades principales, conocidas como los 12 olímpicos, que regían a los humanos y a las criaturas míticas. Prometeo y la creación de la humanidad. El titán indultado Prometeo no estaba satisfecho con los seres que habitaban el mundo, pues los consideraba criaturas salvajes. Por ello, moldeó al hombre a imagen de los dioses a partir de arcilla y le dio vida, pero pensó que el simple nacimiento no bastaba. Para que los humanos se elevaran por encima del nivel animal, Prometeo decidió otorgarles el fuego sagrado. Con este fuego aprendieron a fabricar herramientas, construir asentamientos y progresar. No obstante, Zeus vio una amenaza en el rápido desarrollo de los mortales y exigió que los humanos ofrecieran parte de la carne a los dioses en cada banquete. Prometeo, tomando el partido de la humanidad, engañó a Zeus ofreciéndole 2 porciones de un buey sacrificado, huesos cubiertos con grasa y suculenta carne cubierta con el estómago, de aspecto desagradable. Zeus escogió la primera, seducido por la grasa, pero en su interior solo encontró huesos. Furioso, decidió castigar a la humanidad retirándole el fuego. Entonces Prometeo, rompiendo de nuevo el mandato divino, subió al Olimpo y robó el fuego para devolvérselo a los humanos. Encolerizado, Zeus ordenó encadenar a Prometeo a una roca y envió cada día un águila para que le devorara el hígado, que por la noche volvía a regenerarse. Así sufrió el titán una eternidad. Pero no fue suficiente. Zeus decidió además descargar su ira contra los mortales. Por su voluntad, Hefesto modeló a partir de arcilla a la primera mujer, Pandora, a la que dotó de curiosidad, un regalo de Zeus, y de belleza, de Afrodita. La llamaron Pandora, la dotada de todo, porque cada dios le otorgó un don. Su dote principal fue un cofre, o una ánfora, que tenía prohibido abrir. Pandora fue enviada a la tierra y dada en matrimonio a Epimeteo, hermano de Prometeo. Este, desoyendo las advertencias de su hermano, aceptó fascinado por la belleza femenina. Cuando la curiosidad venció a Pandora, ella levantó la tapa del cofre, dejando escapar todas las desgracias, enfermedades, vejez, envidia y otros males. Dentro quedó solo la esperanza, que según la voluntad de Zeus fue a la vez consuelo y castigo para los hombres. Al tener esperanza, la humanidad se aferra a la vida pese a todo el sufrimiento. Así terminó la Edad de Oro, cuando las personas vivían sin preocupaciones, jamás envejecían y disfrutaban de los dones de la naturaleza. Con la transición a la Edad de Plata y la de Bronce, los humanos se corrompieron, se volvieron belicosos y dejaron de honrar a los dioses. Zeus, contemplando el aumento de la maldad, decidió destruir a la humanidad con un gran diluvio. Ordenó a Poseidón golpear el fondo del océano con su tridente, provocando una ola inmensa que cubrió casi toda la tierra, arrasó ciudades y mató a la mayoría de los mortales. Solo Pirra, hija de Pandora, y Deucalión, hijo de Prometeo, se salvaron gracias a que construyeron una barca siguiendo el consejo de Prometeo. Navegaron a la deriva por aguas infinitas hasta que finalmente arribaron al monte Parnaso. Zeus detuvo la lluvia e hizo que las aguas retrocedieran. El mundo había quedado sin seres humanos. Pirra y Deucalión suplicaron a los dioses ayuda, y la diosa Temis les ordenó subir por la montaña lanzando piedras por encima de sus hombros. Las piedras que arrojaba Deucalión se convertían en hombres, y las que arrojaba Pirra, en mujeres. Así la humanidad renació, iniciando una nueva era. Zeus, rey de los dioses.
Zeus, señor del cielo y dios del trueno, gobernaba desde el Olimpo rodeado de los demás inmortales. Sus símbolos son el rayo y el águila, y su carácter es inconstante, pues él maneja la tempestad, las tormentas y las nevadas. Para quienes lo veneraban, era un protector generoso, mientras que a quienes osaban contradecirlo, les deparaba un duro castigo. A pesar de su elevada condición, Zeus era famoso por sus numerosos amoríos. Tuvo al menos 7 esposas y la última, la más conocida, fue su propia hermana, Hera, diosa del matrimonio y de las mujeres. Sin embargo, esto no impidió que Zeus fuera infiel y como consecuencia Hera, celosa y vengativa, a menudo perseguía a sus rivales y a los hijos que Zeus engendraba con ellas. Metis fue la primera esposa de Zeus. Al enterarse por un oráculo de que su hijo lo destronaría, Zeus se tragó a Metis antes de que diera a luz. Sin embargo, en la cabeza de Zeus empezó a crecer una hija, Atenea. Cuando el dolor se volvió insoportable, Zeus pidió que le abrieran el cráneo, de donde salió, completamente armada, la diosa de la sabiduría y la guerra, Atenea. Temis, una titánide, protectora de las leyes, fue la siguiente esposa de Zeus. Tuvieron 3 hijas llamadas Moiras, o Parcas, diosas del destino. La menor, Cloto, hila la hebra de la vida, la que sí determina su extensión y la suerte de cada persona, Atropo la corta cuando llega el fin. Zeus vivió muchos otros romances fuera del matrimonio. Por ejemplo, Europa, hija del rey Agénor, cautivó al dios con su belleza. Para escapar de la ira de Hera, Zeus se convirtió en un toro blanco y raptó a Europa, llevándola a Creta. De su unión nacieron varios hijos, entre ellos el rey Minos, dueño posteriormente del célebre Minotauro. En honor a Europa se nombró todo un continente, y el toro blanco se convirtió en el símbolo de la constelación de Tauro. Otra historia célebre es la de Iconacento, sacerdotisa de Hera, a quien Zeus transformó en una vaca blanca esperando esconderla de su esposa. Pero Hera descubrió el engaño y se llevó la vaca, poniéndola bajo la vigilancia de Argos, el de 100 ojos. Por orden de Zeus, Hermes adormeció a Argos con sus cantos y lo mató. Hera, resentida, puso los ojos de Argos en la cola del pavo real y envió un tábano para hostigar a Iconacento por todo el mundo. Al final, Iconacento llegó a Egipto, donde Zeus le devolvió su forma humana. De los descendientes de Iconacento, por ejemplo, Heracles y Perseo, surgirían los mayores héroes de Grecia. También se habla de Leto, a quien Zeus convirtió en madre de Apolo y Artemisa. Hera, furiosa de celos, persiguió a la embarazada Leto y nadie se atrevía a darle cobijo. Solo la pequeña isla de Delos, surgida de la espuma del mar, aceptó ampararla. Hera además retenía a Ilitia, diosa de los partos, para impedir que Leto diera a luz. Conmovidos por su sufrimiento, los dioses liberaron a Ilitia y así nacieron los mellizos. Luego, Apolo y Artemisa se convertirían en 2 de las más veneradas deidades olímpicas. Níobe, una reina mortal, se burló de Leto porque ésta solo había tenido 2 hijos, mientras que Níobe se ufanaba de 14, 7 varones y 7 hembras. Apolo y Artemisa castigaron su orgullo matando a todos sus hijos. Níobe, sumida en la desesperación, se convirtió en piedra, la cual, según la leyenda, sigue llorando en las montañas de Escipilo. Apolo y Artemisa. Apolo, dios de la luz, la música, la poesía y las profecías, se vengó de la serpiente Pitón que había perseguido a su madre Leto.
En el sitio donde la mató erigió un santuario en Delfos. Allí la profetisa Pitia, al inhalar vapores misteriosos, anunciaba la voluntad de Apolo. Se decía que sus ambiguas visiones influían tanto en la vida de los reyes como en la de la gente común. En cierta ocasión, Apolo se jactó de su puntería y se burló de Eros, el dios del amor, asegurando que éste no sabía manejar el arco. Eros, ofendido, disparó 2 flechas, una dorada, que hizo que Apolo se enamorara de la ninfa Dafne, y otra de plomo, que despertó en Dafne aversión hacia Apolo. Al tratar de escapar, ella pidió auxilio a su padre, el dios fluvial Peneo, quien la transformó en un laurel. Apolo, llorando su amor no correspondido, convirtió el laurel en su árbol sagrado y desde entonces llevó una corona de hojas de laurel. Asclepio, hijo de Apolo, alcanzó fama como médico capaz de resucitar a los muertos. Esto enfureció a Hades, por lo que Zeus mató a Asclepio con un rayo para impedir que se alterara el orden natural. Más tarde, a instancias de Apolo, Zeus devolvió la vida a Asclepio, convirtiéndolo en dios de la medicina. Artemisa, hermana de Apolo, era la diosa de la caza y la luna. Cierto día, el cazador Acteón la sorprendió sin querer mientras se bañaba. La ofendida diosa lo transformó en ciervo, y sus propios perros, sin reconocerlo, lo despedazaron. Poseidón, señor de los mares. Poseidón, hermano de Zeus, reinaba en las profundidades oceánicas, provocando tormentas y terremotos con su tridente. Era un dios vengativo. Cuando el rey Minos se negó a sacrificarle un hermoso toro, Poseidón hizo que la esposa de Minos se enamorara del animal, lo cual dio origen al Minotauro. En cierta ocasión, Poseidón, Apolo, Hera y Atenea tramaron de poner a Zeus, mas la conspiración fracasó. Como castigo, Zeus obligó a Poseidón y a Apolo a servir un año al rey Laomedonte de Troya y a construir las gigantescas murallas de la ciudad. Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra. Atenea nació de la cabeza de Zeus completamente armada. Patrocinaba a los héroes, inventores y ciudades, en especial a Atenas, que recibió su nombre en honor a ella. En la disputa con Poseidón por la tutela de la ciudad, Atenea ofreció a sus habitantes el olivo, que resultó ser mucho más valioso que el agua salada que creó Poseidón. También se contaba su maestría en el tejido. Una joven llamada Aracne, jactándose de ser la mejor tejedora, retó a la diosa. El trabajo de Aracne superó incluso el arte de Atenea, quien, furiosa, la transformó en la primera araña, de ahí el término arácnido. Afrodita, diosa del amor y la belleza. Afrodita, nacida de la espuma del mar tras la castración de Urano, se considera la más antigua de las deidades olímpicas. Era responsable del amor y la atracción. Junto a ella siempre estaba Eros, a quien los romanos llamaban Cupido, disparando sus flechas mágicas. Narciso, un joven de extraordinaria hermosura, rechazaba a todas las mujeres que se enamoraban de él. La ninfa Eco, a quien Hera había dejado solo la capacidad de repetir palabras ajenas, también fue rechazada. La diosa Némesis, encargada del castigo, hizo que Narciso se enamorara de su propia imagen reflejada. Desesperado, acabó con su vida. En el lugar de su muerte brotó la flor del narciso, y el término narcisismo se usa para describir la obsesión consigo mismo. Pigmalión, un escultor de Chipre decepcionado con las mujeres, creó la estatua de una doncella bellísima y se enamoró de ella. Rogó a los dioses que le dieran vida a su obra. Afrodita cumplió su petición, y la estatua Galatea
cobró vida y se convirtió en su esposa. Psique era una joven tan hermosa que los hombres se olvidaban incluso de la propia Afrodita. Ofendida, la diosa ordenó a Eros que provocara que Psique se enamorara de un hombre horrible, pero él mismo quedó prendado de su belleza. Se casaron con la condición de que Psique no viera nunca el rostro de su marido. Sin embargo, ella rompió el tabú. Eros la abandonó, desesperada. Psique vagó sin rumbo. Afrodita le impuso tareas casi imposibles. La última fue descender al reino subterráneo para recibir de Perséfone un cofre con parte de su belleza. Dominada por la curiosidad, Psique abrió el cofre y cayó en un sueño mortal. Eros la rescató, y Zeus le concedió la inmortalidad a Psique, simbolizando la unión del alma, Psique, con el amor Eros. Su hija, Edone, voluptas para los romanos, se convirtió en diosa del placer. Hefesto, el herrero divino. Hefesto, hijo de Zeus y Hera, nació cojo. Irritada por tener un bebé feo, Hera lo arrojó desde el Olimpo al mar, pero él sobrevivió. Años después se vengó forjando un trono de oro en el que Hera quedó atrapada, hasta que Zeus negoció su liberación prometiendo darle a Afrodita como esposa. Hefesto se hizo célebre por crear armas mágicas, los rayos de Zeus, armaduras para dioses y héroes, la armadura de Aquiles, el arco y flechas de Eros. En la mitología romana se le llamaba Vulcano, y se decía que su fragua estaba bajo el volcán Etna. Ares, dios de la guerra. Ares encarnaba la furia y la masacre de la batalla. Amaba la lucha, aunque para los demás dioses era motivo de burla. Fue amante de Afrodita, a quien Hefesto, su legítimo esposo, sorprendió en plena infidelidad. El astuto herrero tendió una red invisible y atrapó a los amantes en el momento más embarazoso, exhibiéndolos ante los demás dioses. Afrodita, impulsada por los celos, se vengó de Eos, diosa del alba, cuando supo que ésta había sido amante de Ares. La maldición de la diosa hizo que Eos se enamorara eternamente de hombres mortales. Así, raptó al príncipe troyano Titono y pidió a Zeus que lo hiciera inmortal, pero olvidó solicitar que no envejeciera. Con el tiempo, Titono se transformó en un anciano decrépito que no podía morir. Eos, apiadada, lo convirtió en cigarra para salvarlo de un sufrimiento interminable. Hermes, mensajero de los dioses. Hermes, astuto y bromista, era el patrón de los ladrones y conductor de almas al más allá. Llevaba sandalias y sombrero alados, desplazándose a la velocidad del viento entre el Olimpo y el reino subterráneo. Hijo de Zeus y la ninfa Maya, Hermes ofreció al mundo numerosos inventos. Entre sus hijos se cuenta Pan, mitad hombre y mitad cabra. Al nacer, Pan aterrorizó tanto a su madre, que ella huyó. Hermes se llevó al niño al Olimpo, donde causó risa a los dioses y fue bien acogido. Pan se convirtió en el dios de la naturaleza salvaje, y con la ninfa Siringa surgió la historia de la invención de la flauta de Pan, Siringa. Dionisio, dios del vino y la alegría. Dionisio nació de un modo inusual. Su madre Semele murió al ver el verdadero aspecto de Zeus. Para salvar al niño, Zeus lo gestó en su propio muslo. Dionisio creció desenfadado y jovial, enseñó a la gente a hacer vino y organizaba festines donde sus seguidores olvidaban las penas. El rey Midas en cierta ocasión se convirtió en benefactor de Dionisio y, por ayudarle, recibió el derecho a un deseo. Pidió el toque de oro. Sin embargo, pronto comprendió que no podía comer ni beber, pues todo lo que tocaba se convertía en oro, incluyendo a su propia hija.
Lleno de remordimiento, Midas suplicó a Dionisio que lo liberara de esa bendición envenenada, y el dios le indicó que se lavara en el río Pactolo, quedando libre de su fatal don. Deméter y Perséfone. Deméter, hermana de Zeus, gobernaba las cosechas y la fertilidad. Su hija Perséfone era tan hermosa que Hades, el señor del reino subterráneo, la raptó durante un paseo y se la llevó a su morada. Desolada, Deméter se hundió en la pena y la tierra dejó de dar frutos. El hambre amenazaba a la humanidad. Zeus se vio obligado a ordenar a Hades que liberara a Perséfone. Este accedió, pero la engañó haciéndole comer semillas de granada, el alimento de los muertos, lo que impedía que se marchase para siempre. Se alcanzó un acuerdo, parte del año permanecería con su madre, primavera y verano, tiempo en que la tierra florece, y 3 meses con Hades, el invierno. Así, el mito explicaba el cambio de las estaciones. Hades y el reino de los muertos. Hades no era el dios de la muerte, ese era Tánatos, sino que reinaba en el mundo subterráneo, donde iban las almas tras morir. Las almas se dirigían a Caronte, el barquero del río Estigia, si tenían una moneda para pagarle. Quienes no la poseían vagaban 100 años en la orilla. A la entrada del inframundo vigilaba el perro Cerbero, de 3 cabezas. Luego las almas comparecían ante 3 jueces que decidían su destino. Los campos de Afódelo, para la gente corriente, sin hazañas heroicas ni crímenes atroces. Erraban allí sin rumbo hasta que, tras 1000 años, bebían de la laguna del Leteo y renacían sin recuerdos. Los campos elíseos, una eterna dicha reservada a héroes, semidioses y piadosos. Allí las almas disfrutaban de cacerías, banquetes y alegría. En las islas de los benditos, dentro de los elíseos, descansaban los más destacados, como Aquiles y Odiseo. El Tártaro, la cima lúgubre en que sufrían los malvados y enemigos de los dioses. Allí estaban encarcelados los titanes y los criminales más horribles. Por ejemplo, Sísifo debía empujar una roca cuesta arriba eternamente, y tanta lo padecía hambre y sed sin cesar, pues el agua y los frutos se alejaban al intentar alcanzarlos. Las Erinias, Furias, 3 espíritus vengadores, ayudaban a Hades persiguiendo y enloqueciendo a quienes cometían las peores faltas, como el parricidio. Orfeo, un legendario músico, descendió al reino de Hades suplicando que su esposa Eurídice, muerta por la mordedura de una serpiente, volviera a la vida. Su música con la lira conmovió a Hades y Perséfone, que aceptaron a condición de que Orfeo no mirara atrás hasta salir a la luz. Pero él sucumbió a la tentación de girarse y Eurídice quedó para siempre en el reino de los muertos, mientras Orfeo regresó con las manos vacías. Cadmo y la fundación de Tebas. Con la llegada de la era de los héroes, el primero en destacar fue Cadmo, hermano de la raptada Europa. Buscándola, consultó el oráculo de Delfos. Este le anunció que fundaría una ciudad allí donde se detuviera una vaca que encontraría en el camino. Cadmo siguió a la vaca y, al acostarse ella en la tierra de Beocia, él fundó la ciudad de Tebas, que se volvería una de las más poderosas polis de Grecia. Para sacrificar la vaca en honor a Atenea, necesitaba agua de un manantial custodiado por un dragón de Ares, el dios de la guerra. La bestia mató a los acompañantes de Cadmo. Al oír los gritos, Cadmo vengó a sus hombres atravesando al dragón con una lanza. Sin embargo, al hacerlo, ofendió a Ares y tuvo que servirle durante 8 años para expiar su culpa. En ese tiempo salió a la luz la relación entre Ares y Afrodita, esposa de Hefesto.
De su unión nació Armonía. Cumplida la pena, Ares perdonó a Cadmo y lo instó a desposar a su hija Armonía. Al banquete de bodas acudieron todos los dioses excepto el agraviado Hefesto, quien obsequió un collar maldito. Armonía y Cadmo reinaron en Tebas muchos años, tuvieron 5 hijos, pero el collar trajo infortunios a toda su estirpe. Sémele, hija de Cadmo, se convirtió en la madre de Dionisio junto a Zeus, pero murió al presenciar la forma divina del dios. Ino, otra hija, enloqueció, su marido asesinó a sus hijos y ella se arrojó al mar. Agave, tercera hija, fue madre de Penteo, nuevo rey de Tebas. Este prohibió rendir culto a Dionisio, el dios del vino enloqueció a las mujeres tebanas y ellas, poseídas, despedazaron a Penteo. Su propia madre le arrancó la cabeza. Autónoe perdió a su hijo Acteón, destrozado por sus propios perros tras ver a Artemisa desnuda. El collar maldito se transmitía de generación en generación, y finalmente la maldición alcanzó a Edipo, séptimo rey de Tebas, cuya trágica historia se hizo mundialmente famosa. Edipo, un destino fatal. Edipo nació en Tebas, hijo del rey Layo y la reina Yocasta. Layo supo por un oráculo que moriría a manos de su propio hijo, así que ordenó traspasarle los pies al bebé y colgarlo de un árbol. No obstante, un pastor salvó al niño y lo entregó al rey y la reina de Corinto, quienes lo criaron como propio. Al crecer, Edipo se dirigió a Delfos para averiguar su origen. El oráculo le advirtió que no regresara a su hogar, pues allí mataría a su padre y se casaría con su madre. Creyendo que se referían a sus padres adoptivos, Edipo se alejó de Corinto con rumbo a Tebas. En el camino se encontró con un desconocido que lo golpeó con un bastón y Edipo, para defenderse, lo mató. Era su padre biológico, el rey Layo. Al llegar a Tebas, Edipo descubrió que la ciudad padecía el asedio de la Esfinge, un monstruo con cabeza de mujer, cuerpo de león y alas de águila. La Esfinge planteaba a los viajeros un acertijo: ¿qué ser camina por la mañana a 4 patas, al mediodía a 2 y por la noche a 3? Nadie sabía la respuesta y era devorado. Edipo resolvió que era el hombre, que de bebé gatea en 4 patas, en la madurez camina sobre 2 y en la vejez se apoya en un bastón. La Esfinge se suicidó, y los agradecidos tebanos coronaron a Edipo como rey y le ofrecieron por esposa a la viuda del monarca anterior, Yocasta, su verdadera madre. Con el tiempo, Tebas sufrió una peste a causa del parricidio y el incesto, aunque Edipo ignoraba su propia relación con Yocasta. Cuando la verdad salió a la luz, ella se ahorcó y Edipo, horrorizado, se sacó los ojos con los broches de su ropa. Fue desterrado, acompañado solo por su hija Antígona, hasta el fin de sus días. Al morir, comprendió que no se puede escapar al destino. Su historia inspiró más tarde a Sigmund Freud para formular la teoría del complejo de Edipo, el deseo del hijo hacia su madre y su rivalidad con el padre. El nacimiento de Perseo. Aunque la estirpe de Cadmo fue la primera gran familia de héroes, pronto surgieron otros linajes. El rey de Argos, Acricio, temía un oráculo que vaticinaba que su nieto lo mataría, y encerró a su hija Dana en una torre. Pero Zeus, prendado de su belleza, se introdujo en la celda en forma de lluvia dorada y Dana dio a luz a Perseo. Acricio no quiso matar a su hija ni al bebé, pero los metió en un cofre y los arrojó al mar. El cofre llegó a la orilla de la isla de Sérifos, donde el pescador Dictis rescató a Danae y a Perseo, y crió al niño. Sin embargo, el rey Polidectes, hermano de Dictis,
deseó a Dana y quiso librarse de su hijo. Organizó una fiesta donde todos debían llevar un presente. Dio a entender que lo mejor que Perseo podía obsequiarle era la cabeza de Medusa. El joven, sin recursos para comprar un caballo, el regalo habitual, alardeó de que traería la cabeza de la Gorgona, sin creer que el rey lo tomaría en serio. Medusa la Gorgona y la hazaña de Perseo. Medusa no siempre fue un monstruo. Era la más bella de las tres hermanas gorgonas, hijas de los dioses marinos Forcis y Ceto, y la única mortal de entre ellas. Se consagró a la diosa Atenea, prometiendo castidad. Sin embargo, Poseidón, cautivado por su hermosura, la poseyó en el propio templo de Atenea. Indignada, la diosa desfiguró a Medusa convirtiendo su brillante cabellera en serpientes y su mirada en un arma letal que petrificaba a quien la mirase. Sus hermanas también fueron maldecidas. Así, las tres se refugiaron en tierras lejanas, asesinando a quienes se acercaban. Por consejo de los dioses, Perseo recibió de Hermes una espada resistente y de Atenea un escudo espejo. Más tarde, las ninfas le regalaron unas sandalias aladas, el casco de invisibilidad de Hades y una bolsa mágica para guardar la cabeza de Medusa. Con esas armas llegó a la guarida de las gorgonas, avanzando con cautela al mirar solo el reflejo en el escudo para no quedar petrificado. De un tajo cortó la cabeza de Medusa. Del cuerpo decapitado brotó Pegaso, el caballo alado engendrado por Poseidón. Perseo guardó la cabeza de la Gorgona, con su mirada mortal, en la bolsa encantada. El rescate de Andrómeda y el regreso a Sérifos. De vuelta, volando sobre el mar, Perseo vio a una muchacha encadenada a una roca. Era Andrómeda, hija de los reyes de Etiopía, ofrecida en sacrificio a un monstruo marino, Ceto, para salvar el reino de su devastación. Deslumbrado por su belleza, Perseo propuso a sus padres matar a la bestia a cambio de la mano de Andrómeda. Lograda la promesa, luchó contra Ceto desde el aire y lo abatió. Andrómeda se convirtió en su esposa y juntos regresaron a Sérifos, donde se hallaba Danae. Mientras tanto, el rey Polidectes, deseoso de poseer a Danae, pretendió forzarla al matrimonio. Al saberlo, Perseo se enfureció. Los soldados intentaron detenerlo, pero él sacó la cabeza de Medusa. Quedaron todos convertidos en piedra, junto con el propio Polidectes, con el terror grabado en su rostro para siempre. Danae quedó a salvo. Perseo devolvió los dones divinos y entregó la cabeza de Medusa a Atenea, que la colocó en su égida, su escudo, para usar el poder de la Gorgona en beneficio propio. Perseo, su esposa Andrómeda y su madre volvieron a Argos para reencontrarse con Acrisiio. Este, temiendo la profecía, se ocultaba, pero en la ciudad se celebraban unos juegos deportivos y Perseo compitió en el lanzamiento de disco. Al lanzar con demasiada fuerza, golpeó mortalmente a un anciano de entre el público, que resultó ser Acrisiio. Así se cumplió la profecía, el nieto dio muerte al abuelo. Ejemplo trágico de cómo ningún mortal puede escapar a su destino. Esta es la versión principal de la mitología griega, desde la creación del mundo hasta las historias de dioses y héroes cuyas hazañas se transmiten de generación en generación. Los mitos están llenos de profundo simbolismo, previenen contra la soberbia, enseñan a respetar a los dioses, a valorar la vida mortal y a reconocer la importancia de la moderación en las ambiciones y los deseos. En la actualidad, siguen inspirando a artistas, escritores y científicos. Y nosotros, al igual que los antiguos griegos,
Podemos hallar en estas leyendas lecciones y metáforas que reflejan la naturaleza humana, la capacidad de amar, odiar, crear y destruir, pero también de buscar el camino hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo. Cuando Perseo mató accidentalmente a su abuelo Acrisio, cumpliendo la antigua profecía, se vio obligado a abandonar Argos. En la antigua Grecia, matar a un miembro de la familia se consideraba uno de los peores crímenes, condenado por toda la sociedad. Perseo decidió fundar su propio reino, Micenas, situada al norte de Argos y al oeste de Atenas. Este lugar pronto se convirtió en la ciudad más poderosa de Grecia. Sus sólidas murallas, construidas con enormes bloques de piedra, fueron erigidas por los cíclopes, famosos por su maestría en la cantería. Perseo gobernó Micenas junto a su esposa Andrómeda, y tuvieron numerosos hijos. Sus descendientes heredaron el trono durante muchas generaciones. Sin embargo, entre ellos hubo un héroe cuya fama eclipsó incluso la de Perseo, el hijo de Zeus y Alcmena, Heracles, Hércules para los romanos. Sus hazañas, conocidas como las 12 tareas de Heracles, se convirtieron en el símbolo de la valentía y la fortaleza masculinas por los siglos de los siglos. Y, sin embargo, el inicio de la vida de Heracles fue tan trágico y difícil que marcó profundamente su destino. El nacimiento de Heracles. Estando Zeus en el Olimpo, se fijó en Alcmena, nieta de Perseo, y bajó a la tierra para unirse a ella. Poco después nació su hijo, Heracles. Zeus planeaba hacerlo el mayor de los reyes de Grecia, sin saber que Hera, su esposa, ya tramaba venganza. Cansada de las continuas infidelidades, aprovechó que Zeus había jurado ante los dioses que el próximo descendiente de Perseo sería el gran rey. Hera alteró aquella profecía. Retrasó el parto de Alcmena y adelantó el nacimiento de otro heredero de Perseo, Euristeo, que vino al mundo unos instantes antes que Heracles y, por voluntad divina, se quedó con el trono. Zeus, decepcionado por la artimaña de Hera, quiso resarcirse en parte. Cuando Heracles nació, lo acercó al pecho de Hera dormida para que mamara su leche divina y ganara parte de su fuerza. Pero ella despertó, comprendió lo ocurrido y lo apartó bruscamente. Un chorro de leche se dispersó por el cielo formando la Vía Láctea, y Heracles retuvo un poco de esa fuerza divina. Indignada, Hera trató de matarlo enviando 2 serpientes a su cuna, pero el bebé solo rió y las estranguló con sus pequeñas manos. Hera comprendió que debía actuar con astucia y le causaría daño a cada paso. La muerte de la familia de Heracles. Heracles creció educado por los mejores maestros de Grecia. Aprendió a manejar las armas, tocar la lira y conducir un carro. Sin embargo, tenía un temperamento violento y una fuerza descomunal que a veces resultaba desastrosa para los demás. En una ocasión mató en un arrebato de ira a su maestro de música cuando éste lo reprendía. Logró librarse del castigo gracias a su elevado rango y la protección de Zeus. Al llegar a la adultez, Heracles se casó con la princesa Mégara, de la ciudad de Mégara, y tuvieron 3 hijos. Pero Hera aún no había olvidado su venganza, hizo que, al volver a casa y no ver a su familia, Heracles creyera que unos monstruos horribles habían usurpado su lugar. Enloquecido, los mató a todos y solo después, Hera disipó la ilusión. Ante sus ojos aparecieron los cadáveres de su esposa e hijos. Espantado, Heracles se dio cuenta de que había cometido el peor de los crímenes, derramar sangre dentro de su propia familia. Según la costumbre, ahora las Eriñas, furias, lo acosarían si no expiaba su culpa.
Para purificarse, Heracles acudió al oráculo de Delfos en busca de consejo. Pero Hera volvió a inmiscuirse, induciendo a la sacerdotisa a dar una respuesta falsa. Le dijo a Heracles que debía servir al rey Euristeo durante 10 años. Euristeo, ese primo nacido antes que él, que había heredado el trono, despreciaba a Heracles por su fuerza y renombre, y se complació en imponerle 10 trabajos imposibles, sin ayuda externa y sin recompensa. Así comenzó la historia de las legendarias proezas de Heracles. 2, 10 y al final 12 trabajos de Heracles. Primer trabajo, el león de Nemea. La primera orden de Euristeo fue enviar a Heracles a Nemea, donde un feroz león devastaba la región. Su piel era invulnerable a las armas. Heracles se entrenó arrancando árboles de raíz y fortaleciéndose para luchar cuerpo a cuerpo. En el combate, estranguló al león, luego usó una de sus garras para cortar la piel y se la puso como armadura. También se fabricó una enorme porra con el tronco de un roble. Al regresar, su presencia ataviado con la piel asustó tanto al rey Euristeo que éste se escondió en un gran tonel, Pitos, y prohibió a Heracles volver a entrar en la ciudad. Sin embargo, dio por cumplida la primera tarea. Segundo trabajo, la hidra de Helena. La segunda misión fue matar a la hidra de Helena, una criatura reptil con 9 cabezas, una de ellas inmortal, y cuya sangre era extremadamente venenosa. La hidra habitaba cerca del lago Lena. Además, Hera hizo que un gran cangrejo ayudara a la hidra. Cada vez que Heracles cortaba una cabeza, crecían 2 nuevas en su lugar. Por azar, su sobrino Iolao acudió en su ayuda, cauterizando los cuellos con un tizón conforme Heracles los seccionaba. Así dejaron de brotar nuevas cabezas. La última, inmortal, la enterró bajo tierra y la cubrió con una roca. Al cangrejo lo aplastó con su porra. Heracles recogió la sangre ponzoñosa de la hidra, untándola en sus flechas. Pero Euristeo se negó a contar esto como un trabajo válido, alegando que Heracles había recibido la ayuda de Iolao. Añadiría, pues, una tarea más. Tercer trabajo, la cierva de Cerinea. El tercer encargo consistió en atrapar viva a la cierva de Cerinea, un animal mágico con cuernos de oro y pezuñas de bronce, sin hacerle daño. Heracles la persiguió durante un año a través de bosques y montañas, hasta herirla levemente en una pata, sin matarla. Luego se la llevó a Euristeo, cumpliendo la misión. El rey, frustrado, le impuso enseguida otra tarea. Cuarto trabajo, el jabalí de Erimanto. La siguiente hazaña fue capturar vivo al jabalí de Erimanto, que sembraba el terror en las laderas del monte Erimanto. De camino, Heracles se hospedó con su amigo el centauro Folo. Accidentalmente abrió una jarra de vino común a todos los centauros, que se enfurecieron. Se desató una lucha encarnizada en la que murieron muchos centauros, y Heracles hirió sin querer a su maestro inmortal Quirón con una flecha envenenada. Quirón, incapaz de morir, sufrió terribles dolores hasta que Zeus lo convirtió en la constelación de Sagitario. Folo también acabó muriendo tras pincharse con una flecha envenenada. Uno de los centauros sobrevivientes, Neso, desempeñaría un papel trágico más adelante en la vida de Heracles. El propio jabalí fue acorralado por Heracles en la nieve, lo ató y se lo presentó a Euristeo. Este, aterrado al ver vivo al animal, volvió a esconderse en su barril, cosa que divirtió mucho a Heracles. Quinto trabajo, los establos de Augías. Euristeo quiso humillar a Heracles con una misión imposible,
limpiar en un solo día los establos del rey Augías, donde miles de bueyes inmortales habían acumulado estiércol durante 30 años. El hedor y los montones de excremento llegaban a varios metros de altura. Augías prometió a Heracles la 10ª parte de sus rebaños si lo lograba antes del anochecer. Entonces Heracles abrió canales desde los ríos Alfeo y Peneo, cuyos caudales limpiaron todo en unas horas. Las tierras circundantes se convirtieron en campos fértiles, y los lugareños lo veneraron como a un salvador. Sin embargo, Euristeo no dio por válida la proeza, diciendo que Heracles había recibido una recompensa y violado la norma de la gratuidad. Exigió, por ello, otra tarea adicional. Sexto trabajo: las aves del Estínfalo. Su sexto encargo fue ahuyentar la bandada de aves monstruosas de los alrededores del lago Estínfalo. Estas aves, sagradas a Ares, tenían picos y garras de hierro, y sus excrementos tóxicos destruían la vida. Por consejo de Atenea, Heracles utilizó enormes castañuelas de bronce, cuyo ruido ensordecedor atormentó a las aves. Alzaron el vuelo aterradas y se convirtieron en blanco fácil para su arco. Las supervivientes huyeron para siempre, y el héroe cumplió así otra misión. Séptimo trabajo: el toro de Creta. Agotadas las posibilidades en sus dominios, Euristeo envió a Heracles a la isla de Creta, donde el rey Minos sufría por un toro que Poseidón le había regalado y que había enloquecido. Minos rehusó sacrificar al toro, considerándolo demasiado hermoso, lo cual provocó la ira de Poseidón. El dios volvió al toro furioso e hizo que la propia esposa de Minos se enamorara de la bestia, engendrando así al Minotauro, mientras el toro seguía causando estragos. Heracles luchó contra él, lo agarró por los cuernos y, tras agotarlo, lo montó hasta Micenas. Sin desear matar al sagrado animal de Poseidón, lo liberó, y aquel toro siguió sembrando el caos hasta que, años después, Teseo lo dio muerte. Octavo trabajo: las yeguas de Diomedes. Para la octava labor, Heracles debió traer ante Euristeo las yeguas carnívoras del rey tracio Diomedes, alimentadas con carne humana. El héroe llegó a la región acompañado por su amigo y amante Abdero. Mientras él negociaba con Diomedes, las yeguas, sin vigilancia, devoraron a Abdero. Enfurecido, Heracles arrojó a Diomedes a sus propias bestias, que saciadas tras aquel banquete macabro ya no atacaron más gente. Heracles se las llevó a Euristeo sin dificultad. Noveno trabajo: el cinturón de Hipólita. El noveno encargo consistió en arrebatar el cinturón de Hipólita, la reina de las Amazonas, un objeto de oro y cuero que daba invencibilidad. Al llegar ante las Amazonas, Heracles se asombró de su hospitalidad. Hipólita, admirada por sus hazañas, decidió entregarle el cinturón. Pero Hera, para complicar la misión, infundió en las Amazonas la idea de que Heracles planeaba esclavizarlas. Se desató una matanza y él, creyendo que Hipólita lo había traicionado, la mató de un porrazo. Tomó el cinturón y huyó con los pocos compañeros que quedaban. Décimo trabajo: el ganado de Gerión. El décimo trabajo llevó a Heracles al lejano oeste, a la isla de Eritia, para robar el rebaño de vacas rojas del gigante Gerión, un ser con 3 torsos. El trayecto incluía cruzar los ardientes desiertos de África, y Heracles, abrasado por el calor, amenazó con disparar sus flechas al sol. El dios Helio se apiadó y le regaló una copa dorada, en la que atravesó el mar hasta Eritia. Allí mató a Gerión con una flecha envenenada y se llevó el ganado en la copa hasta llegar ante Euristeo. 2 trabajos extra:
en lugar del 10º y 11º. Euristeo se apropió de las vacas de Gerión, pero aún tenía dudas porque 2 trabajos, la hidra y los establos de Augías, habían sido descalificados, de modo que no eran 10, sino 12 en total. Así se añadieron 2 pruebas más. Un 10º trabajo, las manzanas de las Hespérides. La 11ª labor fue traer las manzanas doradas del jardín de las Hespérides, hijas de la noche. Esas manzanas otorgaban la inmortalidad y estaban custodiadas por Ladón, un dragón con 100 cabezas de serpiente. El jardín permanecía oculto en un rincón desconocido del mundo. Gracias al consejo del titán Prometeo, a quien Heracles liberó de sus cadenas, el héroe se dirigió a Atlas, Atlante, el titán obligado a sostener el firmamento tras la derrota de los titanes. Heracles propuso intercambiar papeles, él sostendría el cielo mientras Atlas le traía las manzanas. El titán accedió de buena gana, pero al volver con el botín, se negó a reanudar su carga. Entonces Heracles, con astucia, le pidió que sostuviera de nuevo la bóveda celeste un instante, para acomodar la piel del león sobre sus hombros. Atlas se la sujetó y Heracles, tomando las manzanas, escapó. El furioso titán bramó con tal fuerza que estremeció las montañas. Se dice que su cuerpo se fusionó poco a poco con la tierra formando la cordillera del Atlas en el norte de África. 12º trabajo, Cerbero. La última prueba fue sacar del reino subterráneo al perro Cerbero, el guardián tricéfalo de las puertas de los muertos. Heracles descendió ante Hades y Perséfone y explicó que esa tarea era su vía para la redención. Hades, deseando fastidiar a Hera, accedió a dejarle llevarse al perro con la condición de que lo sometiera sin armas y lo devolviera después. Heracles redujo a Cerbero con sus manos desnudas, lo ató con una cadena y se lo presentó a Euristeo. El rey, horrorizado, se escondió nuevamente en su tinaja. Admitió al fin que todos los trabajos habían sido cumplidos, y liberó a Heracles de su servidumbre. El héroe devolvió a Cerbero al inframundo, concluyendo su hazaña final. 4. Las aventuras posteriores y la muerte de Heracles. Tras ser liberado de sus trabajos, Heracles vivió con mayor libertad y aumentó aún más su fama. Incluso ayudó a los argonautas en la búsqueda del vellocino de oro, aunque se separó de ellos poco después. Luego se casó con Deyanira. Al cruzar un río caudaloso, el centauro Neso se ofreció a llevar a Deyanira a la otra orilla, pero intentó abusar de ella. Heracles lo alcanzó con una flecha envenenada. Agonizante, el centauro, de manera astuta, convenció a Deyanira de recoger su sangre, haciéndole creer que era un hechizo de amor para usar en caso de que Heracles dejara de amarla. Con el paso de los años, Heracles se enamoró de otra mujer, la princesa Iole, lo que despertó los celos de Deyanira. Ella empapó la ropa de Heracles con la sangre de Neso, deseando reforzar el afecto del marido. Pero aquella sangre contenía el veneno de la hidra de Lena. Al ponerse la túnica envenenada, Heracles sufrió terribles quemaduras, la tela se adhirió a su cuerpo, causándole un dolor insoportable. Al darse cuenta de que había envenenado a su esposo, Deyanira se quitó la vida. Heracles, agonizando, preparó su propia pira funeraria, y cuando las llamas consumieron su carne mortal, Zeus llevó el espíritu de su hijo al Olimpo y le concedió la inmortalidad. Así fue como Heracles se convirtió en dios. 5. Belerofonte y Pegaso. Algunos héroes, como Heracles, obtuvieron honores divinos. Pero otros, dejándose llevar por la arrogancia, pagaron un alto precio.
Belerofonte, nieto de Sísifo, recibió de Poseidón el caballo alado Pegaso y contó con la ayuda de Atenea para domarlo. Belerofonte se hizo famoso al matar a la quimera, un monstruo con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente que arrojaba fuego. No obstante, su orgullo lo llevó a intentar volar hasta el propio Olimpo, como si fuera igual a los dioses. Zeus se irritó y envió un tábano a picar a Pegaso. El caballo se asustó y arrojó a Belerofonte, que cayó sobre arbustos espinosos y quedó ciego. Murió solo, arrepentido de su audacia. Pegaso, por su parte, se elevó al Olimpo, sirviendo a Zeus al transportar sus truenos y relámpagos. 6. Jasón y los argonautas. Las hazañas de Cadmo, Perseo y Heracles, la primera generación de héroes, habían quedado atrás. Pero surgía una nueva generación en busca de aventuras. Uno de los episodios más memorables fue la expedición de Jasón y los argonautas en busca del vellocino, o toisón, de oro. El regreso de Jasón a Yolco. Jasón, heredero del reino de Yolco, había sido expulsado por su tío Pilias, un usurpador astuto. Criado por el sabio centauro Quirón, el mismo maestro de Heracles, Jasón llegó a la edad adulta y decidió recuperar su trono. Camino de Yolco, al cruzar un río, cargó sobre sus hombros a una anciana sin saber que era la diosa Hera disfrazada. En las aguas turbulentas, Jasón perdió una de sus sandalias. Pilias, por su parte, temía el cumplimiento de una profecía que decía: «Cuídate del hombre que aparezca con una sola sandalia». Cuando Jasón llegó al palacio para exigir sus derechos, Pilias le impuso una misión que consideraba mortal: traer, desde la distante Cólquide, el legendario vellocino de oro. Si lo conseguía, Pilias prometía devolverle el trono. Jasón, decidido a recuperar su reino, aceptó el desafío. La construcción del Argo y la reunión de la tripulación. La noticia de la expedición se extendió por toda Grecia, y varios héroes acudieron a Yolco: Heracles, los dioscuros Cástor y Pólux, los hermanos alados Sets y Calé, hijos del viento Bóreas, Peleo, padre de Aquiles, con su hermano Telamón, Meleagro, Eufemo, Idas, además del célebre cantor Orfeo, cuya música era irresistible para cualquiera. El constructor Argos, con la ayuda de Atenea, construyó el barco más notable, el Argo, cuya proa incluía una pieza de madera mágica capaz de comunicarse con los dioses. Del nombre Argo deriva el de argonautas, dado a los participantes. La isla de Lemnos. La primera parada fue en Lemnos, habitada solo por mujeres. Se dice que, en tiempos pasados, ellas ofendieron a Afrodita, que las castigó con un olor repulsivo. Sus maridos las rechazaron en favor de concubinas. Furiosas, mataron a todos los hombres, salvo algunos ancianos y niños. Cuando llegaron los argonautas, Afrodita levantó la maldición y las mujeres los recibieron con agrado. Fascinados, los héroes pasaron allí un año, olvidando la misión hasta que Heracles los reprendió, recordándoles el objetivo principal: la pérdida de Heracles. Al retomar el viaje, se detuvieron en Misia, Quíos, donde Heracles quería tallar un nuevo remo. Su joven compañero Hilas fue a buscar agua a un manantial y desapareció. Las ninfas, enamoradas del joven, lo arrastraron al fondo. Heracles buscó a Hilas sin descanso, pero el Argo se fue arrastrado por la corriente, dejándolo atrás. La llegada a la Cólquide. Tras numerosas aventuras, por costas frigias y rocas traicioneras, los argonautas llegaron a la Cólquide,
gobernada por Ix. Allí se hallaba el vellocino de oro, custodiado por un enorme dragón serpiente. Hera, agradecida a Jasón por haberla cargado, cuando estaba disfrazada de anciana, hizo que Medea, la hija hechicera de Ix, se enamorase de él. Medea le proporcionó pociones mágicas y sumió al dragón en un profundo sueño. Jasón tomó el vellocino y los argonautas huyeron en el barco. Ix envió a su hijo Apsirto a perseguirlos, pero Medea mató cruelmente a su propio hermano, lo descuartizó y fue arrojando los pedazos al mar para retrasar a su padre, que los recogía. El regreso por tierras distantes. El viaje de vuelta fue largo, remontaron el río Istro, Danubio, por montañas hasta el Ródano, para volver luego al mar. Al pasar junto a las sirenas, solo lograron escapar gracias al canto de Orfeo, que ahogó la melodía seductora. Hallaron hospitalidad entre los feacios, donde Jasón y Medea se casaron. Sin embargo, en Creta encontraron al gigante de bronce Talos. Medea lo convenció de retirar un perno de su pierna, diciéndole que así se volvería inmortal, su sangre se derramó, y Talos se desplomó inerte. Por fin, regresaron a Iolco. La muerte del rey Pilias. Jasón descubrió que Pilias había asesinado a su padre. Al exigir el trono, halló la negativa del rey. Entonces Medea ideó un ardid para eliminar a Pilias, mostró a sus hijas un supuesto ritual de rejuvenecimiento, cociendo un carnero en un caldero con yerbas. Las princesas, creyendo que así rejuvenecerían a su padre, lo descuartizaron y echaron los pedazos a la olla. Pero Medea no lo resucitó, Pilias murió definitivamente. Su hijo, Acasto, desterró a Jasón y a Medea, quienes partieron a Corinto. Allí, Jasón depositó el vellocino de oro en un templo de Zeus y vivió en paz por algún tiempo. La traición de Jasón y la venganza de Medea. Años después, Jasón quiso casarse con la princesa Creusa, hija del rey de Corinto, para elevar su estatus social. Sintiéndose traicionada, Medea envió a Creusa un regalo, una túnica envenenada. Al ponérsela, la joven ardió en llamas, junto a su padre. A continuación, Medea mató a los hijos que había tenido con Jasón y escapó en un carruaje otorgado por su abuelo Helios. Jasón se quedó solo. De anciano, murió al ser aplastado por un pedazo podrido del casco del Argo, el mismo barco que antes le había dado tanta fama. Medea huyó a Atenas, sedujo al rey Egeo y tuvo un hijo con él. Sin embargo, fue expulsada cuando Teseo, el legítimo heredero de Egeo, regresó. Medea volvió a la Cólquide y se reconcilió con su padre. 7. Teseo y el Minotauro. En una ocasión, Egeo, rey de Atenas, se dirigió a Tresén, siguiendo una profecía que anunciaba que allí concebiría un hijo. La princesa Etra dio a luz un niño, Teseo, cuyo linaje mezclaba la sangre real de Egeo con la del dios Poseidón. Mientras Teseo crecía, Egeo dejó debajo de una enorme piedra su espada y sus sandalias, de modo que el niño, al fortalecerse lo suficiente para levantar dicha piedra, pudiera tomarlas y dirigirse a Atenas. Al llegar a la edad adulta, Teseo levantó la roca y marchó a la capital. Para entonces, Medea gobernaba junto a Egeo, con él había tenido un hijo, Medo. Temerosa de que Teseo compitiese con su hijo, Medea lo envió a matar al toro de Maratón, con la esperanza de que muriera. Pero Teseo venció al animal sin dificultades. Luego, Medea intentó envenenarlo ofreciéndole una copa de veneno.
Egeo reconoció la espada y las sandalias, comprendió que se trataba de su hijo y volcó la copa. Medea fue desterrada. El tributo de Atenas a Creta. Cada 9 años, Atenas debía entregar a Creta 7 jóvenes y 7 doncellas en sacrificio al Minotauro, fruto de la unión entre la esposa del rey Minos y un toro divino. Teseo se ofreció como uno de los condenados, con la intención de matar a la bestia. Al llegar a Creta, conoció a Ariadna, hija de Minos, que se enamoró de él y le entregó un ovillo de hilo para no perderse en el laberinto. Teseo derrotó al Minotauro y regresó siguiendo el hilo hasta la salida, salvando también a los demás prisioneros. La muerte del rey Egeo. En el camino de vuelta, Teseo abandonó a Ariadna dormida en una isla, ya no la necesitaba. Dioniso la encontró y la salvó, haciéndola su esposa. Teseo olvidó sustituir las velas negras del barco por las blancas, como había prometido a su padre. Al divisar las velas negras, Egeo, convencido de que su hijo había muerto, se arrojó al mar, llamado desde entonces Mar Egeo. Así, Teseo se convirtió en rey de Atenas. Participó en batallas junto a Heracles contra las Amazonas, ayudó a Edipo y fue uno de los héroes más famosos. Dédalo e Ícaro. Dédalo, el más grande arquitecto e inventor griego, construyó para Minos el laberinto. Tras la huida de Teseo, Minos, furioso, encerró a Dédalo y a su hijo Ícaro en la misma construcción. No obstante, el artesano fabricó alas de plumas y cera. Volando sobre el mar, Dédalo advirtió a su hijo que no ascendiera demasiado. Pero Ícaro, embriagado por el vuelo, se acercó al sol, la cera se derritió y el muchacho cayó al agua. 8. La cacería del jabalí de Calidonia. En el reino de Calidonia gobernaban Enio y Altea, padres de Meleagro. En realidad, Meleagro era hijo del dios Ares, que se había unido en secreto con la reina. Al nacer, las 3 Moiras declararon que Meleagro viviría mientras no se consumiera un leño en el fuego. Altea sacó ese leño de la hoguera y lo escondió. Años después, Dioniso concedió gran fertilidad a Calidonia, pero Enio, por orgullo, olvidó ofrecer un sacrificio a Artemisa. Ofendida, la diosa envió un jabalí gigantesco que asolaba la región. Enio convocó a los mejores héroes para darle caza: Jasón, Idas, Telamón, los Dioscuros, Néstor, Laertes, padre de Odiseo, Teseo y otros. Mas la gran sorpresa fue la llegada de la hermosa cazadora Atalanta, abandonada de bebé y amamantada por una osa, quien se había convertido en fiel compañera de Artemisa. Durante la cacería, algunos se burlaron de Atalanta. Sin embargo, fue ella quien primero hirió al jabalí con una flecha. Meleagro dio el golpe de gracia con su lanza y le ofreció el trofeo de la piel a Atalanta. Indignados, los tíos de Meleagro consideraron inadmisible entregar el trofeo a una mujer. Colérico, Meleagro los mató. Al saberlo, Altea arrojó al fuego el leño que había guardado. Meleagro murió al instante, en medio de terribles dolores, y ella se quitó la vida. El suceso terminó en tragedia, pero Atalanta prosiguió con otras aventuras. El destino de Atalanta. Hecha famosa, Atalanta decidió no casarse y propuso una carrera. Quien la venciera se convertiría en su esposo. Quien perdiese sería ejecutado. Nadie corría más rápido que ella, hasta que el joven Hipómenes, o Melanión, pidió ayuda a Afrodita, y ésta le dio 3 manzanas de oro, muy hermosas. Durante la carrera, fue dejando caer las manzanas, distrayendo a Atalanta, que se detenía a recogerlas,
perdiendo valiosos segundos. De este modo, él llegó primero a la meta y ella consintió en casarse con él. No obstante, Hipómenes olvidó dar gracias a Afrodita. La diosa les infundió una pasión repentina en el santuario de Zeus. Este, furioso, los transformó en leones, negándoles para siempre el amor conyugal, pues según la creencia griega, los leones no se aparean entre sí. 9. La guerra de Troya. Zeus, al notar el exceso de semidioses sobre la tierra, ideó un gran conflicto que acabaría con muchos héroes. Troya y sus príncipes. Troya era entonces la ciudad más grande del mundo, protegida por murallas casi inexpugnables levantadas por Poseidón y Apolo. El rey Príamo y la reina Hécuba gobernaban allí, con 50 hijos y 50 hijas, entre quienes destacaban Héctor, guerrero ejemplar, defensor de la patria, esposo de Andrómaca y padre del pequeño Astianacte. Casandra, bendecida por Apolo con el don de la profecía, pero maldita para que nadie creyera en sus visiones. Paris, sobre quien pesaba el vaticinio de ser la ruina de Troya. Temiendo la profecía, sus padres lo entregaron a un pastor para matarlo, pero éste no tuvo valor y lo crió como a un hijo. Mientras tanto, en Esparta, la reina Leda, unida a Zeus, disfrazado de cisne, dio a luz a 2 hijas, Clitemnestra y Helena, la mujer más hermosa del mundo, además de los gemelos Cástor y Pólux, los dioscuros. Al crecer Helena, todos los reyes y héroes griegos la disputaron, incluyendo a Odiseo, Agamenón y Áyax. Odiseo propuso que cada pretendiente jurase defender la elección de Helena para evitar conflictos. Ella eligió a Menelao, príncipe de Micenas e integrante de la estirpe de los Atridas, que se convirtió en rey de Esparta. El juicio de Paris y el rapto de Helena. En el Olimpo se celebraba la boda de Tetis y Peleo, padres de Aquiles. Todos los dioses fueron invitados, menos Eris, la discordia. Ofendida, Eris arrojó una manzana de oro con la inscripción, para la más bella. Hera, Atenea y Afrodita la reclamaron, cada una considerándose digna. Zeus decidió que Paris juzgara. Hera le ofreció poder sobre Asia, Atenea la gloria militar y Afrodita le prometió el amor de la mujer más hermosa, Helena. Paris entregó la manzana a Afrodita, que posibilitó su viaje a Esparta para seducir a Helena y llevarla a Troya. Héctor, al ver lo que hacía su hermano, percibió el peligro. Casandra vaticinó la caída de la ciudad, pero nadie la creyó. Menelao, al descubrir la desaparición de Helena, llamó a todos los reyes de Grecia. Los antiguos pretendientes recordaron el juramento, y casi todos atendieron el llamado. Se les unieron Agamenón, hermano de Menelao y el más poderoso de los reyes, señor de Micenas y líder supremo de los griegos. Odiseo, el más astuto, rey de Ítaca. Aquiles, hijo de Peleo y la ninfa Tetis, el más grande de los guerreros. Su madre lo sumergió en el río Estigio, haciéndolo inmortal, salvo por el talón. El comienzo de la guerra y el sacrificio de Ifigenia. La flota griega no podía zarpar de Aulide porque Artemisa estaba ofendida y exigía que Agamenón sacrificase a su hija Ifigenia. Fingiendo casarla con Aquiles, la llevó al altar y la mató. Solo entonces soplaron los vientos y los barcos partieron hacia Troya, dando inicio a una guerra de 10 años. El asedio de Troya y la ira de Aquiles. Las murallas de Troya resistían. Los griegos, con escasez de provisiones, asaltaban ciudades costeras y tomaban cautivas. Aquiles recibió Briseida,
mientras Agamenón obtuvo a Criseida. El padre de Criseida, sacerdote de Apolo, rogó al dios que los vengara, y Apolo envió una plaga al campamento griego, forzando a Agamenón a devolver a Criseida. A cambio, se apoderó de Briseida, cautiva de Aquiles, que se ofendió y se retiró de la lucha. Héctor, gran defensor de Troya, contraatacó, casi incendiando las naves griegas. Entonces Patroclo, amigo de Aquiles, se puso la armadura del héroe para intimidar a los troyanos, pero Héctor lo mató. Al saberlo, Aquiles regresó al combate con una nueva armadura forjada por Hefesto, persiguió a Héctor, lo mató y ató su cadáver al carro. El rey Príamo, suplicando, recuperó el cuerpo de su hijo. Poco después, el propio Aquiles cayó, alcanzado en el talón por una flecha disparada por Paris bajo la guía de Apolo. El caballo de Troya y la caída de la ciudad. La muerte de Aquiles desalentó a los griegos, pero Odiseo ideó un plan. Construyeron un gran caballo de madera, supuestamente un regalo a los dioses. Los troyanos, pese a las advertencias de Casandra, metieron el caballo en la ciudad. De noche, los mejores guerreros griegos salieron de su interior, abrieron las puertas y dejaron entrar al ejército que había vuelto en secreto. Troya fue arrasada tras 10 años de guerra. Andrómaca, la esposa de Héctor, se convirtió en esclava, su hijo Astianacte fue arrojado desde las murallas. Príamo fue muerto por el hijo de Aquiles. Atenea castigó a Áyax el menor, que había profanado su templo al violentar a Casandra, hundiendo su barco. Pocos troyanos sobrevivieron, entre ellos Eneas, hijo de Afrodita, quien se volvería antepasado de los fundadores de Roma. El destino de los héroes griegos. Menelao recuperó a Helena y volvió a Esparta, donde vivieron juntos hasta el final de sus días. Agamenón regresó a Micenas con Casandra como cautiva, pero su esposa Clitemnestra, celosa, mató a ambos. Entonces el hijo de Agamenón, Orestes, vengó a su padre matando a su propia madre y huyó de las Eriñas, hasta que Atenea lo salvó. Odiseo vagó 10 años más, enfrentándose a innumerables pruebas, narradas en la Odisea. 10. La Odisea, los viajes de Odiseo. La maldición de Poseidón. Odiseo, rey de Ítaca, partió de Troya con su flota. Pero una tempestad lo arrastró hasta la isla de los Cíclopes. Un cíclope llamado Polifemo, hijo de Poseidón, los encerró en su cueva y se comió a varios marineros. Odiseo lo emborrachó con vino y dijo llamarse Nadie. Cuando Polifemo se durmió, le quemaron el ojo. El monstruo gritó, «¡Socorro! Me ataca Nadie», y los demás cíclopes, al oír Nadie, no hicieron caso. Los hombres huyeron atados bajo los vientres de las ovejas. Al zarpar, Odiseo, por orgullo, reveló su verdadero nombre. Polifemo pidió a Poseidón que lo maldijera, dificultando o impidiendo su regreso. La isla de Eolo y los Lestrigones. El rey de los vientos, Eolo, entregó a Odiseo un saco con todos los vientos. Cuando Ítaca se divisaba en el horizonte, los marineros, creyendo que allí había oro, lo abrieron, y los vientos escaparon empujándolos hacia la isla de los Lestrigones, gigantes antropófagos que destruyeron casi toda la flota, salvo la nave de Odiseo. Circe. Los supervivientes llegaron a la isla de la hechicera Circe, que transformó en cerdos a los compañeros de Odiseo con sus pociones. Pero él, avisado por Hermes y protegido por la yerba Moli, resistió la magia. Logró que Circe los devolviera a su forma humana y vivió allí un año,
engendrando incluso un hijo, Telégono. Antes de partir, Circe le recomendó descender al reino de los muertos y consultar al adivino ciego Tiresias sobre cómo volver a casa. El reino de los muertos. Odiseo realizó un sacrificio a la entrada del Hades para atraer a las almas. Tiresias le advirtió que no tocara a los bueyes sagrados del sol, Helios, o perdería a toda su tripulación. También se enteró del destino de su madre y de otros compañeros que habían muerto en la guerra de Troya. Las sirenas, Escila y Caribdis. Reanudando la travesía, pasaron cerca de las sirenas, cuyo canto conduce a los marineros a la perdición. Odiseo taponó los oídos de sus hombres con cera y pidió ser atado al mástil. Siguiendo el consejo de Circe, navegó cerca de Escila, un monstruo marino con 6 cabezas que devoró a 6 marineros, en lugar de arriesgarse al enorme remolino de Caribdis. Los sagrados bueyes de Helios. Una tormenta los obligó a refugiarse en la isla de Trinacria, propiedad de Helios. Hambrientos, mientras Odiseo dormía, sus hombres sacrificaron algunos bueyes sagrados del sol. Indignado, Helios pidió a Zeus un castigo. Al zarpar, el dios del rayo destruyó la nave con un relámpago. Todos murieron menos Odiseo, que se aferró a un resto del barco. Calipso. Durante 9 días, Odiseo vagó hasta llegar a la isla de la ninfa Calipso. Enamorada, ella lo retuvo 7 años, prometiéndole la inmortalidad. Sin embargo, Odiseo suspiraba por su esposa y su hijo. Atenea intervino y Zeus ordenó a Calipso liberarlo. Ella lo ayudó a construir una balsa, pero Poseidón la destruyó de nuevo con otra tempestad. La isla de los Feacios. A punto de ahogarse, Odiseo llegó a la isla de los Feacios, gobernada por el rey Alcínoo y la reina Arete. La princesa Nausicaa lo halló en la orilla. En el palacio, el extranjero no reveló su identidad. Sin embargo, al oír del cantor de Módoco los relatos de la guerra de Troya y las artimañas de Odiseo ingenioso, rompió a llorar. Alcínoo dedujo entonces que se trataba del propio héroe y le pidió que contara sus aventuras. Conmovidos, los feacios le obsequiaron un barco y regalos para llevarlo a Ítaca. El regreso a Ítaca. 20 años después de su partida, Odiseo pisó por fin su tierra natal. Pero Atenea le advirtió, en su palacio había numerosos pretendientes de Penélope, creyéndolo muerto, consumiendo sus bienes y exigiendo que ella eligiese un nuevo marido. Para aplazar la decisión, Penélope tejía un sudario de día y lo deshacía de noche, pero su engaño había sido descubierto. Atenea dio a Odiseo la apariencia de un mendigo. Se encontró con su hijo Telémaco, que lo había buscado en vano por toda Grecia. Juntos urdieron un plan. Penélope entonces anunció una prueba: se casaría con quien lograra tensar el arco de Odiseo y lanzar una flecha a través de 12 aros alineados. Ninguno de los pretendientes logró siquiera tensar la cuerda. El mendigo pidió intentarlo, provocó risas, pero lo hizo con facilidad. Acto seguido, Odiseo recobró su aspecto real y con ayuda de Telémaco y el fiel porquerizo Eumeo, mató a todos los pretendientes. Al fin, el héroe se reunió con Penélope, que lo reconoció. Así termina la Odisea, concluyendo también la época de los héroes. La mayoría de los semidioses se había marchado, llevándose con ellos las maravillas y los terrores de un mundo antiguo. 11. El fin de la era de los héroes y la llegada de la Edad del Hierro. Zeus había intentado crear varias veces a la humanidad perfecta,
en la época de oro, plata, bronce y luego en la generación de los semidioses, pero ahora había renunciado a ese papel. Los héroes pasaron a existir solo en las leyendas. Comenzó la era de los hombres de hierro, condenados a trabajar, envejecer, padecer hambre y guerras, pues los dioses ya no protegían a los mortales como antes. No obstante, serían estos humanos quienes construirían ciudades, estudiarían ciencias, escribirían libros, crearían artes y, un día, incluso volarían a los cielos, contemplando su planeta casi del mismo modo que, en tiempos remotos, los dioses del Olimpo lo habían contemplado.